Bueno, seguimos. Entonces, lo que acabamos de ver recién son todos un resumen, digamos, de lo que podemos hacer con la corona y con los datos de roca, fundamentalmente, desde el punto de vista geológico. Lo que vamos a ver ahora es la petrofísica básica, que creo que ya lo habíamos hablado. Cuando nosotros hacemos petrofísica básica, esa petrofísica básica puede ser en condiciones estándar o en condiciones de reservorio. Básicamente, las condiciones de reservorio tienen que ver con hacer los análisis de laboratorio en temperatura y en presión, digamos, en presión de reservorio. Los estándar son, digamos, en condiciones atmosféricas, digamos. Y los estudios de petrofísica básica están relacionados en calcular una densidad de grano, una porosidad, una permeabilidad y poder analizar saturaciones. Entonces, bueno, y lo que quiere decir acá que también nosotros con petrofísica básica lo podemos hacer con petrofísica digital. O sea, la petrofísica básica, tanto de porosidad y permeabilidad, podemos hacerlo también digitalmente. Después tenemos la petrofísica especial. La petrofísica especial, lo que también se denomina SCAL, Score Analysis, Special Core Analysis, podemos calcular índice de resistividad y factor de formación, en donde esos dos tipos de laboratorio tienen que ver, digamos, para las variables que van dentro de la ecuación de Archie, ¿sí? Entonces, el índice de resistividad está asociado al N y el factor de formación es para calcular el M, que son las variables que entran dentro de la ecuación de Archie. Después podemos hacer análisis o estudios de presión capilar. Las presiones capilares se pueden hacer presiones de capilares por inyección de mercurio, o podemos hacer presiones de capilares, digamos, con método de la centrífuga, etcétera, y también se pueden hacer en condiciones de reservorio. Las probabilidades relativas, pueden ser, digamos, de acuerdo a los sistemas que tengamos, puede ser sistema agua-petróleo, agua-gas, gas-petróleo, etcétera. Podemos hacer estudios, digamos, de intercambio catiónico, que se denomina SEC, que nosotros alcanzamos a ver cuando vimos la parte de introducción, que la presencia de las arcillas, de acuerdo a si las arcillas tienen la posibilidad de absorber más agua, entonces entonces esas presencias de arcillas con mayor cantidad de agua nos pueden afectar las lecturas de algunos perfiles y por ende afectarnos los cálculos de saturación de agua. O sea que esta capacidad de intercambio catiónica la podemos hacer cuando tengamos arcillas con mucha agua absorbida, como pueden ser las mormolidonitas, o las hilitas. Entonces, este es un ensayo, un estudio de laboratorio que se hace para determinar la influencia de estas arcillas principalmente y poder, digamos, tenerlas en cuenta para cuando calculemos saturación de agua. Porque nos va a afectar a la resistividad, y entonces la resistividad nos puede dar más baja, pero no porque tengamos agua, sino porque tengamos este tipo de arcillas. Después tenemos la mojabilidad y estudios de ingeniería en general, que pueden ser estudios de daño, velocidad crítica, estimulaciones, etc. Que los podemos resumir todos en estudios de ingeniería. Y esto también se pueden hacer, tal cual como lo vimos con la petrofísica básica, también se pueden hacer digitalmente. Esto es una foto de una corona, en donde muchas veces a la corona lo que se le puede hacer es una fotografía con rayos ultravioleta, que en definitiva lo que le estamos viendo es la fluorescencia. Entonces la fluorescencia va a estar asociada a la presencia de hidrocarburos. Entonces acá podemos ver que hay zonas en donde hay mucha fluorescencia,
y zonas donde no hay fluorescencia. Entonces la fluorescencia está asociada, en este caso lo podemos ver, asociada a la presencia de hidrocarburos, y esa presencia de hidrocarburos seguramente está asociada a una petrofísica mejor, a roca que tenga mejor porosidad, mejor permeabilidad, etc. Este es un ejemplo, fíjense, todos los huecos que están acá corresponden a muestras que hemos sacado para hacer petrofísica básica, ¿no? Entonces, fíjense que acá justamente sacamos una muestra en una parte donde la roca está fracturada. Y acá, por ejemplo, sacamos muestras que nosotros podemos denominar mellizas. Entonces, posiblemente acá sacamos una muestra para hacer la petrofísica básica y sacamos una segunda muestra para dejar guardada, preservada, para hacer algún estudio de desplazamiento. Entonces, así es como queda. Cuando tenemos, por ejemplo, este ejemplo de este plaque, y nosotros lo vamos a ir a hacer la petrofísica básica, vamos a medirle porosidad y permeabilidad, ese dato de permeabilidad, por una roca que está fisurada, pero no porque está fisurada naturalmente, sino porque se fisuró, se fracturó mecánicamente por la manipulación. Ese dato de permeabilidad obtenido en una muestra fisurada por esa razón, ¿será válido o no será válido? ¿No? No, no es válido porque justamente esa fisura, al ser provocada, inducida, nos va a posiblemente generar un dato de permeabilidad muy alto, pero que no va a ser real, digamos, ¿no? O sea, no va a estar mostrando la permeabilidad de la matriz, que es la que a nosotros nos interesa conocer. Entonces, ¿cuáles son los criterios para seleccionar las muestras? Acá hay un resumen respecto a eso, un poco ya habíamos hablado. O sea, la petrofísica básica, nos conviene hacer siempre un muestreo sistemático, entre 4 o 5 muestras por metro, y si hiciera falta, no es necesario respetar este muestreo. En el caso de tener intercalaciones de peritas o intervalos de poco interés de reservorio, esas las podemos descartar. En caso de reservorios heterogéneos, como carbonatos, reservorios fisurados, etc., se recomienda realizarlo a pleno diámetro con el fin de medir las permeabilidades en 3 direcciones, como habíamos visto en aquel ejemplo que vimos un poco más temprano. En cambio, cuando tengamos que seleccionar los estudios de petrofísica especial, entonces estos se deben seleccionar una vez que tengamos estos datos de petrofísica básica. Entonces, por ejemplo, ensayos de presión capilar por inyección de mercurio, podemos hacer muchos. ¿Por qué? Porque son baratos, no es costoso y son rápidos. Y tampoco es necesario utilizar el plaque entero. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tuviera un plaque, ¿sí?, el cual yo lo saqué de una corona, este es mi plaque, ¿sí?, yo agarro este plaque y le hago toda mi petrofísica básica, ¿sí? Una vez que yo le termino de hacer toda mi petrofísica básica, yo lo puedo reutilizar y hacer otros ensayos. Por ejemplo, hacer ensayos de presión capilar por inyección de mercurio. El ensayo de presión capilar por inyección de mercurio, ¿qué desventaja tiene? ¿Ustedes saben? O cualquier ensayo de presión capilar, ¿cuál es la desventaja que tiene? O sea, está en condiciones estándar, después lo tenés que referir a las condiciones de reservorio. Está bien, pero me refiero a una desventaja respecto a la operación en sí. Cuando yo hago un ensayo de presión capilar, ¿qué pasa con la muestra? ¿La puedo usar después para otro ensayo o no? Bien. Tendrías que restaurarla en todo caso para usarla. Yo sé Usted, que con mercurio no podés. Tipo, una vez que la usaste ya queda descartada. ¿por qué? Te desplaza los fluidos originales y no sé si puedes sacar todo el mercurio. El tema es que cuando nosotros hacemos ensayos de presión capilar, la muestra se destruye. No la podemos volver a utilizar.
porque nosotros estamos inyectándole el mercurio, el petróleo, lo que sea, entonces la muestra termina destruida, entonces no sirve. Por eso cuando nosotros hacemos ensayos de presión capilar, no la podemos volver a usar esa muestra, ni tampoco algunos estudios geomecánicos. Entonces cuando uno hace la selección de las muestras, tiene que pensar muy bien dónde va a hacer cada ensayo, porque después las muestras no se pueden volver a utilizar. Por ejemplo, si nosotros hacemos, bueno, si hacemos una presión capilar por la centrífuga, sí, la podemos volver a utilizar. Pero cuando hay inyección de mercurio, por ejemplo, particularmente, o por estados restaurados, no la podemos volver a utilizar porque la muestra se destruye. Entonces, o si hacemos una probabilidad relativa, no hay problema, la podemos volver a utilizar. Hay que restaurar fluidos, toda una serie de cosas, pero se puede volver a utilizar. Pero, como dice acá, el ensayo de presión capilar por inyección de mercurio, la ventaja que tengo, que en todo un plaque, yo lo que puedo utilizar es una parte de él. Entonces yo puedo utilizar esta parte. Entonces acá voy, hago la inyección de mercurio, esta se me va a destruir, pero me queda todo esto para seguir haciendo ensayos. Entonces cuando uno, un poco lo que dice acá, cuando hace los ensayos de presión capilar por inyección de mercurio, podemos hacer muchos, porque podemos hacerlo con una parte, no es caro, es rápido, y bueno, y no es necesario usar el plaque entero, porque si yo uso el plaque entero, se me destruye, no lo puedo volver a utilizar. En cambio, ensayos de permeabilidad relativa, factor de formación, mojabilidad, etc., hay que hacer una selección, ya que estos ensayos son mucho más caros, y a su vez requieren más tiempo de laboratorio. Entonces, por lo tanto, se recomienda realizarlos una vez que nosotros identifiquemos las zonas de interés, y lo hacemos solamente allí para tener una buena representatividad. En otras palabras, lo que quiero decir es que cuando uno va a hacer este tipo de ensayos, permeabilidad relativa, factor de formación, mojabilidad, etc., si nosotros hicimos 500 muestras de petrofísica básica, hicimos 100 de presión capilar de inyección de mercurio, posiblemente permeabilidad relativa, factor de formación, vamos a hacer 10 o 15, no más. Esa es un poco la relación. Y ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver cómo elegimos esas muestras. Porque es importante dónde realizar esa información para que sean representativas para todos los estudios que nosotros pues querramos hacer. Bueno, acá tenemos el tema con nosotros, lo que tenemos que hacer con la muestra es lavarla y donde, por ejemplo, con el método de Stark, y lo que vamos a hacer, obtener la primera información que es la saturación de fluidos. Entonces, lo que se va a hacer es la muestra va a estar acá adentro y lo que va a hacer, fíjense que podemos hacer varias muestras al mismo tiempo, entonces le vamos lavando la muestra por algún solvente, porque a la muestra, para hacer la petrofísica básica, lo que tenemos que hacerla es sacarle todos los fluidos originales. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir lavando la muestra con un solvente y vamos a ir obteniendo en alguna trampa los volúmenes de fluidos, digamos, cuánto tenemos de hidrocarburo, etc. Y ahí hacemos un balance y podemos obtener los volúmenes de hidrocarburos. Entonces es una manera de obtener un dato de saturación de fluidos sobre los planos. Ese es un dato que nosotros generalmente cuando interpretamos no lo tomamos como un dato cuantitativo per se, sino que lo tomamos más bien como un dato más cualitativo, en el sentido de que las saturaciones van a ser mayores o menores, pero no necesariamente es un dato en el cual nosotros lo vamos a usar para calibrar o ajustar nuestro modelo de saturación que hagamos con los perfiles. Entonces, una de las propiedades que nosotros debemos calcular es el de la porosidad efectiva. Si ustedes recuerdan, cuando vimos los perfiles, nosotros cuando hicimos unos cálculos ahí de porosidad con la densidad, con el sónico, etc., lo que nosotros vimos que era una porosidad total.
Y lo que nosotros debemos calcular siempre para nuestros análisis de reservorio, aquella porosidad que tiene que ir dentro del cálculo de los volúmenes de hidrocarburos, ya sea POIS o GOIS, tiene que ser la porosidad efectiva. Y la definimos como la relación de todos los espacios vacíos que estén conectados o interconectados respecto a su volumen total. Entonces, acá hay un esquema que ya habíamos visto cuando vimos la resonancia magnética. Nosotros siempre vamos a tener, cuando nosotros lo estamos analizando en el laboratorio, lo que vamos a tener va a ser un volumen aparente, un volumen de grano, que en este caso el volumen de grano va a formar parte de esta parte, esto de lo que es la arcilla húmeda, digamos, mojada, y después vamos a tener un volumen de poros. Entonces este volumen de poros que está acá, que obtenemos con esta ecuación, es la que va a estar relacionada a mi porosidad efectiva. Pero cuando nosotros trabajamos con perfiles, esta parte forma parte de mi porosidad total. Por eso después tenemos que encontrar ecuacionalmente, a través de una ecuación, la manera de poder también restar esto y poder considerar solamente esta parte de la porosidad que va a ser nuestra porosidad efectiva. Estos son los métodos que hay para hacer estas mediciones de porosidad efectiva con laboratorio, que estos son muy laboratoriales, digamos, ¿no? Se puede hacer con saturación con salmuera, por inyección de mercurio, por ley de Boyle. En cuanto a la permeabilidad, lo que habíamos dicho, cuando vimos la parte de introducción, que es la medida de capacidad de un medio poroso de poder transmitir fluidos. Y eso lo calculamos usando la ecuación de Darcy. Lo que habíamos dicho que la permeabilidad en sí mismo no la podemos medir, lo que nosotros hacemos es un ensayo en el cual, a través de la ecuación de Darcy, hacemos un despeje y obtenemos los valores de permeabilidad. Entonces, utilizamos esta ecuación, en la cual nosotros lo que vamos a hacer es medir, aparte de si está acá abajo, sobre un plug, lo que vamos a hacer es medir el caudal, digamos, de entrada y salida de las caras de ese plug, teniendo en cuenta el diferencial de presión, presión de entrada, presión de salida, el área del plug y la viscosidad del fluido que estemos usando. O sea que lo que nosotros estamos midiendo o lo que vamos a conocer va a ser la viscosidad del fluido que estamos usando, la sección del plug, la presión de entrada y salida y el caudal que está entrando y saliendo. O sea que esto es lo que realmente medimos, este caudal. En función de este caudal, o cómo lo definimos, que un Darcy lo definimos como la permeabilidad que permite que un fluido de 1 centipoise de viscosidad, o sea el mu, fluya a un caudal de 1 centímetro cúbico por segundo a través de una determinada área transversal de 1 centímetro cuadrado, cuando el gradiente de presión es igual a 1 atmósfera sobre centímetro cuadrado. ¿Y cuáles son las condiciones que debe reunir el ensayo? O para que funcione Darcy en definitiva, tenemos que tener flujo laminar, no tiene que haber una reacción del fluido con la roca, tiene que haber una sola fase presente con 100% de saturación, por eso esta medida nosotros decimos que es una permeabilidad absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque es absoluta a un solo fluido, por esta razón. Y el fluido, ese tiene que ser incompresible de densidad, tiene que ser incompresible de densidad, o sea, fluido incompresible de densidad y viscosidad constante. Y bueno, generalmente nosotros utilizamos como escala los milidarcy. Entonces nosotros siempre hablamos de reservorios de 10, 15, 100 milidarcy, y cuando hablamos de reservorios shale, como son los reservorios de bajo muerta, acá esa unidad cambió y ya hablamos de nanodarcy. O sea, tenemos una escala de permeabilidad muchísimo menor a lo de los reservorios convencionales. En un reservorio fracturado, que tenga fracturas, ¿sí? La producción viene a través de la fractura. Se cumple la condición de Darcy. O sea, hay flujo laminar,
o no hay flujo laminar cuando tenemos producción por fracturas naturales, digo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? No piensan nada. Si esta es una muestra, Darcy se va a cumplir siempre y cuando yo tenga esta porosidad intergranular o intragranular o de Bax. ¿Por qué? Porque los fluidos van a viajar a través de la matriz, entonces se me va a cumplir lo del flujo laminar, particularmente. ¿Sí? Ahora, cuando yo tenga una... ¿Sí? Supongamos así, que tenga, no sé, 10 milímetros de espesor, y acá tengamos matriz, entonces posiblemente acá, sobre la fractura, vamos a tener una permeabilidad tipo turbulenta, porque es como si fuera un tubo, y en la matriz va a ser una permeabilidad de matriz. Por eso muchas veces cuando uno trabaja en reservorios fracturados, lo que uno tiene que definir es sistema. Si es un sistema de doble porosidad o de doble permeabilidad. Entonces cuando se hacen las simulaciones de este tipo de reservorios son mucho más complejas y la caracterización tiene que incluir la cantidad de fracturas que yo tenga por metro o los bloques que yo estoy manejando, porque seguramente dentro de la fractura el flujo no va a ser la misma. ¿Sí? El flujo laminar va a estar en la matriz, sobre la fractura misma. Entonces el reservorio fracturado, donde prácticamente no tenemos porosidad de matriz, todo el almacenamiento y producción viene de las fracturas, y hay reservorios que tenemos las dos cosas. Tenemos una porosidad y un almacenamiento dentro de la matriz, y a su vez un almacenamiento y una producción en la fractura. Y entonces son los sistemas de doble permeabilidad. Bueno, ¿cuáles son las relaciones de porosidad y permeabilidad? Entonces, obviamente, los factores deposicionales y ambientales que influencian a la porosidad también van a influenciar a la permeabilidad. Y a menudo, no siempre, hay una relación entre estos dos parámetros, o sea, entre la porosidad y la permeabilidad. Por eso uno de los primeros análisis que nosotros hacemos cuando llega la información de laboratorio de porosidad y permeabilidad, o sea, de la petrofísica básica, nosotros hacemos un crossplot, un gráfico cartesiano, donde ponemos en el eje X la porosidad, que crezca para allá, y ponemos en el eje Y la permeabilidad en escala logarítmica, en el eje Y, y vemos la relación, que es lo que está diciendo ese párrafo, que generalmente vamos a tener una relación de este estilo. O sea, a medida que me aumenta la porosidad, voy a tener un aumento de permeabilidad. Por lo tanto, yo voy a poder realizar un análisis de este estilo, obtener una ecuación lineal acá, en donde yo pueda obtener, en función de un dato de porosidad, tener un dato de permeabilidad. ¿Sí? Para eso hacemos los estudios de laboratorio. Pero esta condición no siempre se cumple, y generalmente, fundamentalmente hoy, los yacimientos que a nosotros nos toca hoy trabajar, no tenemos una relación lineal de este estilo. Bueno,
Acá hay algunos dibujos, los voy a borrar lo que yo hice acá. Ahora podemos ver el gráfico. Entonces, en este gráfico, fundamentalmente lo que tratamos de poner, bueno, este mismo esquema que yo les dibujé, porosidad en el eje X, permeabilidad en el eje Y, en forma logarítmica, y esto es, digamos, un resumen, digamos, de datos, digamos, de algún lugar, de varios lugares, en donde se observa cuál es la relación para cada una de las rocas, la relación de porosidad y permeabilidad que podamos llegar a tener. Entonces, lo que dice acá, que en muchos casos, o en algunos casos, el incremento de la porosidad es lo que va a producir una de la permeabilidad. Se hicieron muchas correlaciones relacionando porosidad, permeabilidad, tamaño poral, tamaño de grano, especifica como lo que está diciendo acá no depende solamente de la porosidad, sino que va a depender del tamaño del grano, de tipo geológica, como garganta de poro, una serie de cosas. Entonces, fíjense que acá, lo que tiene la misma porosidad, por ejemplo, este dato acá, nosotros podemos tener permeabilidades que pueden ir de 1 milidarcy hasta 1000 milidarcy. Tenemos que usar otro tipo de correlaciones, como puede ser que tenga disposicionales y genética de las rocas, para ir caracterizando cada una. Lo único que quiere decir esto es que la permeabilidad es la propiedad más complicada de evaluar, porque la permeabilidad depende no solamente de los poros que uno tiene, sino de factores como pueden ser justamente factores genéticos, factores de tamaño de poro, factores de tamaño de grano, características depositacionales, garganta de poro, bueno, una serie de cosas que influyen en la permeabilidad. Entonces, acá en este resumen lo que podemos ver es que, bueno, otra vez de la misma manera, la porosidad que aumenta en el eje X ploteada acá, la permeabilidad en escala logarítmica. Entonces, lo que uno podría pensar de modo esquemático es que tanto la presencia de cemento o de arcilla me produce una disminución tanto de porosidad como de permeabilidad, ¿sí? Ahora, el tamaño de grano, por ejemplo, cuando es más grueso, me va a producir un aumento de permeabilidad y no necesariamente un aumento de porosidad. El sorting, o sea, el arreglo de los granos, me va a producir yo puedo tener una disminución de permeabilidad, pero no necesariamente una disminución de porosidad. O sea, el tamaño de grano me afecta solamente a la permeabilidad y de manera inversa a la porosidad. O sea que yo puedo tener muchos poros, pero voy a tener una caída de permeabilidad. Y yo puedo tener granos más gruesos, pero puedo tener una caída de porosidad, pero puedo tener un aumento de permeabilidad. Esto de manera esquemática. Y esto también de alguna manera lo habíamos visto cómo repercute la permeabilidad cuando vimos la parte de ensayo de formación. O sea, lo que estamos viendo acá, si nosotros tomamos este bloque de reservorio, entonces acá es la dependencia de los datos de permeabilidad en función de la escala de medición. Entonces, si nosotros tomamos plaques, por ejemplo, uno del rojo y otro del gris, vamos a tener mediciones individuales
de cada uno de esos elementos. O sea, vamos a tener una permeabilidad del rojo y una permeabilidad del gris. Ahora, si nosotros tomamos, que puede ser un plug, un pleno diámetro, etcétera, que incorpore en una misma muestra la relación que hay entre rojos y grises, entonces acá yo voy a poder analizar las permeabilidades, tanto horizontales como verticales, que es lo que le está pasando a uno u otro. Por ejemplo, la permeabilidad vertical va a quedar muy impactada por intercalaciones que hay, por esa laminación, y la permeabilidad horizontal, de alguna manera, va a considerar el promedio o por dónde vaya pasando esas laminaciones que tengamos. En cambio, a nivel global, que va a estar representado cuando nosotros tenemos un ensayo de pozo, por ejemplo un punzado, etcétera, o sea, cuando tengamos un ensayo, ese valor de permeabilidad que vamos a obtener va a estar mucho más ajustado al volumen. O sea, que este dato va a ser más representativo de lo que está pasando en el reservorio. Y lo que nosotros vamos a tener que hacer es integrar varios plugs o los resultados de estos plugs respecto a este dato. Y a su vez teniendo en cuenta que este dato de permeabilidad que vamos a tener en un ensayo va a ser de una permeabilidad efectiva y este va a ser de una permeabilidad absoluta. Entonces, los estudios de caracterización tienen en cuenta ese tipo de cosas. Lo que hay que tener en cuenta es que la escala de medición, de donde nosotros tomamos el dato de permeabilidad, pueden llegar a ser muy diferentes, depende de lo que nosotros estemos muestreando. Respecto a la petrofísica especial, uno de los estudios que se hace es la compresibilidad del volumen poral, que es tener en cuenta, digamos, qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos cambios en la presión del reservorio. Entonces, cuando nosotros un reservorio lo producimos, lo que vamos a tener es una depletación, o sea, una caída de la presión del reservorio. Mientras tanto, la sobrecarga va a permanecer constante, porque vamos a tener la misma presión, digamos, de sobrecarga. Entonces, lo que vamos a tener un incremento de la presión. O sea, que la caída de presión interna del reservorio, pero como la sobrecarga permanece constante, la presión neta va a aumentar. Y este dato es el que hay que tener en cuenta, de acuerdo al momento de la vida del yacimiento, el que vamos a tener en cuenta para hacer nuestras mediciones, por ejemplo, en petrofísica básica, cuando las querramos hacer en condiciones de reservorio. Lo que tenemos que tener en cuenta es este dato de presión. Esto produce entonces una reducción del volumen total del reservorio, una expansión de los granos dentro del espacio poral. Estos dos efectos que tienden a hacer, a reducir el volumen poral y por consiguiente la porosidad y eventualmente la porosidad de la roca. Entonces, es así como nosotros vamos a calcular el NWP, o sea, la presión neta de reservorio, que va a ser igual a la presión litostática menos la presión estática. Entonces, cuando tenemos esta depletación, si la presión estática del reservorio disminuye y esta sigue estando constante, entonces este número va a ser mayor. ¿Se entiende, no? Está fácil. Inversamente, al revés ocurre cuando tenemos una presurización. O sea, cuando nosotros estamos presurizando el reservorio, porque estamos inyectando una agua, porque estamos haciendo un botefluid, una recuperación secundaria, entonces lo que vamos a tener es un incremento en el volumen poral y por ende vamos a tener un aumento en la porosidad. Entonces se produce la inversa. La presión estática del reservorio va a aumentar, la presión litostática va a ser la misma, por lo tanto la ONBP va a disminuir. Entonces, si nosotros sacamos una corona
al principio, o sea, antes de hacer producir el reservorio, nosotros vamos a tener un NVP. Y después, estuvimos produciendo el reservorio y sacamos otra corona, ese NVP que vamos a usar para la nueva corona, o alguna reanálisis de laboratorio con la corona vieja, tenemos que considerar un nuevo NVP. ¿Sí? Y así vamos a ir tomando las medidas correspondientes. Los valores de compresibilidad de volumen poral, entonces, van a oscilar siempre entre estos valores, que es la relación del volumen poral respecto al volumen poral por la presión, en PSI. Esto quiere decir que por cada millón de metros cúbicos de espacio poral ocurrirá una reducción o incremento de 1 a 30 metros cúbicos por cada PSI caída de incremento de presión de reservorio. Esto es una convención. Estos análisis de compresibilidad de volumen poral, lo que se hace, se toma una muestra y se hacen los estudios de petrofísica básica solamente variando la presión. Entonces yo puedo tomar datos, parto de un determinado volumen de presión de reservorio, de NVP, digamos, de presión neta, entonces la voy variando. Entonces voy obteniendo una curva de variación de mis datos, tanto de porosidad como de permeabilidad, en función de cómo yo voy variando mi NVP. Entonces esto es lo que se denominan ensayos o estudios de compresibilidad del volumen poral. O sea, yo puedo saber en la fase que yo estoy del reservorio, o puedo, digamos, cuando tengo... ¿Ustedes ya tuvieron simulación? ¿Ustedes ya usaron simulación? Por lo menos no. Bueno, cuando ustedes ven en simulación... No, tampoco. Bueno, cuando ven la parte de simulación de este tipo de cosas, cuando uno hace una simulación, uno recibe o se hace primero el modelo estático, que se llama. El modelo estático, ¿qué tiene? El modelo estático tiene toda la parte estructural, las curvas estructurales, los límites del reservorio, las grillas de porosidad, las grillas de saturación, permeabilidad, etcétera, si hubiera, o no se hace una grilla de permeabilidad, sino que se van cargando las leyes y las variaciones de permeabilidad. Y después, cuando viene la parte específica de ingeniería de reservorio, entonces es donde hay que ponerle cuál es la saturación de agua reductible, mi modelo de permeabilidad relativa, que sale de cómo va a ser mi análisis de desplazamiento en el momento que yo empiezo a producir el reservorio, y también le cargo la curva de compresibilidad de volumen poral. Porque yo en el yacimiento, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué se llama simulación? Porque voy a ir simulando mis condiciones en el reservorio de toda mi etapa histórica, de toda mi etapa en la cual yo tuve producción. Entonces yo mi yacimiento posiblemente yo haya tenido una etapa de producción primaria, después pasé a una etapa de producción secundaria, por inyección de agua, etc. Y después llego al tiempo de hoy, simulo toda esa historia, donde tengo que cargarle toda esta petrofísica, todo este tipo de cosas, cargo la compresibilidad de volumen poral, por ejemplo, y después analizo, hago una predicción, un pronóstico de qué es lo que me puede llegar a pasar de acá para adelante. Y la simulación, porque si yo tengo todo mi modelo lo más ajustado posible, yo puedo pronosticar si yo quiero maximizar mi recuperación o quiero hacer más eficiente, entonces yo puedo decir, bueno, empiezo a cambiar pattern de inyección, empiezo a perforar pozos de infill, etc. Y reproduzco y trato de pronosticar el comportamiento de mi reservorio, ajustado con toda mi historia, digamos, ¿no? Eso es lo que es la simulación. Así contada parece fácil, pero es bien complicado. Otros estudios que se pueden hacer son de salinidad crítica. Son ensayos que permiten un estudio dinámico de la sensibilidad de la roca, cómo varían de acuerdo a la salinidad del agua de inyección o de tratamiento. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno hace inyección de agua, muchas veces no se inyecta el agua con la misma salinidad. Entonces muchas veces se inyecta agua dulce,
a veces se inyecta lo que se llama agua de purga, que es una mezcla de agua. Entonces, uno debería hacer, uno hace estudios entonces, por las variaciones de salinidad en el agua, qué es lo que le pasa a la roca. Entonces, determinar la salinidad del agua más adecuada para los proyectos de recuperación secundaria, u operaciones de determinación y reparación de pozos. Bueno, acá está la metodología, que esto es más laboratorial. Pero lo que es interesante es que uno puede hacer estudios para qué es lo que pasaría cuando yo tengo variación de la salinidad en el reservorio, ¿no? Otros estudios que se hacen son de inyectividad clínica, que son ensayos que permiten el estudio dinámico de la sensibilidad de la roca al tamaño de los sólidos en suspensión. Entonces, muchas veces en proyectos de recuperación secundaria yo tengo que evaluar la velocidad de inyección, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque no sé si se acuerdan cuando vimos la parte de arcillas, hay arcillas que son migrables, etc. Entonces, y la idea de la inyección, digamos, cuando uno hace recuperación secundaria, es tratar de barrer los volúmenes, la mayor cantidad de volúmenes porales posible. Si yo inyecto por encima, digamos, de mi presión crítica, por decirlo de alguna manera, yo corro el riesgo, digamos, de fracturar la roca y que no barra de manera efectiva todos mis volúmenes porales. Entonces, por tratar de inyectar mucha agua, estoy empezando a generar canales preferenciales por fracturas, microfracturas, y no barro todos los volúmenes porales que yo pienso que sería lo más óptimo. Entonces, bueno, acá está la descripción del ensayo en sí. Después están los estudios de daño de acuerdo a los diferentes nodos de perforación. Entonces son ensayos que se hacen, se toma una muestra, se la satura con ese fluido, digamos, del lodo, y, o sea, nosotros conocemos la permeabilidad original, digamos, y después vemos por usar este lodo si hay pérdida o no de permeabilidad, o sea, si va a haber daño o no por algún lodo de perforación que estemos usando. Bueno, después tenemos los estudios de presión capilar, donde cuando nosotros tenemos presiones capilares, tenemos dos procesos básicos, que es el proceso de drenaje y el proceso de inhibición. El drenaje básicamente es el proceso de migración y el de inhibición es el de producción. Entonces, el drenaje, ¿qué es lo que es? El fluido no mojante desplaza al mojante. O sea que es esta forma de la curva. O sea, yo lo que tengo acá, tengo mi escala de saturación y la presión capilar que yo voy a usar, por ejemplo, el mercurio. Entonces estoy usando el mercurio como fase no mojante y empiezo a desplazar y veo cómo se me va produciendo ese fenómeno, ¿sí? Hasta que llego a un punto en donde yo veo de que no desplazo más. Y ese va a ser mi punto o mi zona que en un principio va a corresponder a mi saturación de agua irreductible. Y la inhibición va a corresponder a que ahora el fluido mojante desplaza al no mojante. Entonces, acá, fíjense que no vuelve por el mismo lugar, sino que se produce este fenómeno de histéresis en la presión capilar entre el drenaje y la inhibición. Y entonces va a terminar en otro lugar, que en definitiva, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en el sol. O sea que yo voy a desplazar, supongamos en el momento de la migración, hasta un determinado punto, donde mis presiones capilares, por tamaño de grano, de garganta de polvo, etc., no consiguió desplazar más nada, y cuando yo empiezo a producir o genero el proceso de inhibición, no voy a llegar al punto original, sino que y tampoco voy a reproducir esta forma, no voy a volver por el mismo lugar, sino que voy a llegar acá. Entonces este punto de acá va a ser mi zona. ¿Por qué? Porque el máximo de saturación entonces obtenido por la inhibición natural o inhibición forzada va a ser mi saturación residual, o sea, el sol. O sea que se pierde la continuidad hidráulica de la fase no mojante. Lo que sí muchas veces producimos
o provocamos con métodos de recuperación terciaria, ese tipo de cosas, y algunos métodos de recuperación secundaria también, es que este valor lo podamos podamos recuperar un poquito más. Entonces el SOR es lo que yo puedo cambiar, pero lo que nunca voy a poder cambiar va a ser mi saturación de agua irreductible. Entonces, cuando nosotros tenemos una presión capilar, dentro de un análisis de presión capilar, nosotros podemos determinar en primer término lo que nosotros llamamos el free water level, que es el nivel de agua libre, en el cual, digamos, queda, queda representado, digamos, la interfase agua-petróleo en ausencia de modo poroso. O sea que acá no tenemos ninguna chance de tener ninguna transición, nada. Luego lo que vamos a definir va a ser una línea de contacto de agua-petróleo, o sea, el contacto que no necesariamente es el nivel de agua libre, que es el nivel más bajo en que se puede detectar petróleo. La diferencia entre uno y otro, o sea, entre el contacto y el free water level, va a corresponder al ascenso capilar generado por los poros de mayor diámetro de la red poral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me moviera hacia otro pozo, hacia otro lugar, cualquier variación que yo tenga de garganta de poro, cualquier cosa, yo en esta zona quizás mi contacto de agua cambie y puede estar más abajo o más arriba. Pero el que no va a cambiar es este. Por acá no tengo chance de que por ascenso capilar pueda tener hidrocarburo. Y después voy a obtener mi saturación de agua irreductible, que es la mínima saturación de agua obtenida por ese desplazamiento capilar. Y después vamos a tener la transición capilar, que es la zona que incluye todos los niveles en que la saturación de agua varía entre 100% y la irreductible, digamos, ¿no? Entonces, todas estas propiedades o estas variables son las que yo defino con un ensayo de presión capilar. La idea, que esto es importante, que tiene que ver con la interpretación de registros de pozos, tiene que ver con la interpretación de registros de pozos. ¿Por qué? Porque yo con los registros de pozos voy a tratar de, primero, definir este punto. Va a ser muy importante este valor de saturación de agua irreductible, porque es el que me va a permitir a mí ajustar y calibrar mi saturación de agua, calcule yo con perfiles, que es la que después yo voy a poner en el cálculo de Gauss o de Poisson. Entonces este punto es muy importante, como también actualmente también este punto. Por esto es importante hacer este tipo de análisis para yo poder hacer mis ajustes con los registros de pozos. Y a su vez, con las diferentes formas de presiones capilares que yo pueda tener, voy a poder caracterizar mi roca reservorio y definir mis tipos de roca, en el cual para cada uno de ellos puedo tener probabilidades diferentes, etc. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces esto también es un análisis que surge de una presión capilar de inyección de mercurio, que es la distribución de gargantas de poros. Entonces yo ploteo en el eje X mi distribución de garganta de poros respecto a la frecuencia. ¿De dónde surge esto? Surge de acá, de cuando yo voy inyectando el mercurio, ¿cuál va a ser los primeros cotas de mercurio, por decirlo de alguna manera, por dónde van a entrar? ¿Por los poros más grandes o por los poros más chicos? Pregunta. Cuando yo empiezo a inyectar mercurio, ¿el mercurio por dónde va a entrar primero? ¿Por los poros más grandes o por los poros más chicos? Los más grandes. Por los más grandes, exactamente. O sea que lo que me está diciendo esto es que cuando yo llegue a mi saturación de agua irreductible, acá yo voy a tener mis poros más chiquitos. Y acá yo tuve los poros más grandes. Entonces, a partir de ese mismo ensayo, yo puedo entonces tener mi distribución de garganta de poros. Entonces, fíjense que acá yo tengo dos distribución de garganta de poros de dos reservorios de arenas convencionales, datos reales.
Acá lo que yo tengo ahora, fíjense, que tengo otra distribución de garganta de poros, con gargantas mucho más pequeñas. Fíjense que las anteriores iban desde 0.1 hasta 100, un poquito más. Entonces mi saturación de agua irreductible, ese tamaño mínimo de garganta de poro que yo voy a considerar que es mi saturación de agua irreductible, o sea, este valor de acá, yo lo voy a asociar con un determinado valor de garganta de poro. Supongamos que sea este, por decir algo. Entonces voy a decir, bueno, menos de 3 micrones de garganta de poros, yo voy a considerar que es irreductible. No voy a tener producción. Mi reservorio está de acá para allá. Cuando yo voy a reservorios tight, que es un reservorio no convencional de arenas de muy baja permeabilidad sobrepresurizada generalmente. Entonces fíjense que toda mi distribución de garganta de poros está en la zona que yo en el convencional dije o consideré que no va a ser reservorio. O sea, lo que yo estoy dejando de lado en el convencional es mi reservorio no convencional de un tight. Y mi única condición de que yo tenga esta producción acá es porque yo tenga sobrepresurización. Ese reservorio esté sobrepresurizado. Entonces, esa sobrepresurización lo que me va a generar, lo que me generó, es un volumen de hidrocarburo, de gas, generalmente, que va a estar alojado en gargantas de poros muy, muy chiquititas, que si no hubiera estado sobrepresionado no tengo condiciones ninguna chance que produzca. Último, voy a tener acá, atrás, distribución de gargantas de poros asociado a shales. Estos que están acá. A reservorios tipo vaca muerta. En donde vamos a estar viendo acá que, fíjense, que las gargantas de poros de shale son mucho, mucho, mucho más pequeñas. Y la única forma que esto va a tener producción es porque es roca madre y a su vez también está muy sobrepresurizado. Y la única forma que esto va a producir, como esto, es a través de fracturas hidráulicas. Una de las condiciones de que los no convencionales produzcan es que hay que hacer fracturas hidráulicas muy importantes para poder conectar toda esta red poral de muy baja calidad para que pueda producir. Entonces, bueno, esto era lo convencional y estos son los no convencionales que forman parte de los tight y de los shale. Cuando lo vemos en términos de cortes delgados, podemos ver que los convencionales, si ustedes ven los cortes delgados, todo lo que es azul es la porosidad, fíjense cómo está conectada. Esto es una permeabilidad de 10 milidarcy. Cuando estamos en un tight, estamos en una permeabilidad de 10 microdarcy. Y cuando estamos en un shale, prácticamente es imposible reconocer a esta escala la porosidad, muy difícil, pareciera que hubiera algo acá. Estamos hablando de 10 nanodarcy. Y esa es la relación en permeabilidad entre uno y otro. Entonces, esto es una analogía, cuando nosotros estamos en reservorios convencionales, es como si estamos hablando de permeabilidades entre 1 y 10.000 milidarcy, es como si una molécula de gas viaja, bueno, esto es un ejemplo de Canadá, pero supongamos que está viajando de Buenos Aires a Córdoba. En el mismo tiempo y bajo similares condiciones. Sin embargo, a medida que vamos disminuyendo la permeabilidad, esa misma molécula, en vez de viajar 800 kilómetros, viaja, no sé, 5.000 metros, 5 kilómetros. Y a medida que yo voy disminuyendo la permeabilidad, esa molécula de gas cada vez viaja más cerca, o sea, no tiene chance de poder transportarse muy lejos. Bueno, este es el tema. Ahora vamos a entrar un poco en la mojabilidad. Entonces, la mojabilidad, que seguramente estas cosas ya la vieron, por eso vamos rápido nomás. La mojabilidad es la propiedad de un líquido a pegar y extenderse sobre una superficie sólida, ¿no es cierto? Que es
este ejemplo de acá. Entonces, este comportamiento, nosotros ¿cómo lo podemos cuantificar? Por el ángulo de contacto. Que está acá. Definido en la figura, donde se representa una gota de agua en un medio oleoso, depositada en una superficie sólida plana. Entonces ese ángulo de contacto va a variar con la naturaleza de los líquidos y los sólidos. Entonces esto se relaciona con las tensiones interfaciales, que son estas relaciones que estamos viendo acá. Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos ensayos de presiones capilares, lo que nosotros tenemos la chance de nosotros colocarle el ángulo de contacto correspondiente, según estemos pensando si estamos en una roca mojable a un fluido a otro, y así como vamos trabajando esa información. Pero les hago una pregunta a ustedes, para que se despierten si estaban durmiendo. ¿Hay alguna forma práctica para poder definir si una roca es mojable al agua o al petróleo? Por ejemplo, si yo tengo una corona, hay o sea, obviamente la mojabilidad yo la determino con un ensayo de laboratorio. Pero ¿hay una manera práctica de poder saberlo? Por ejemplo, cuando yo estoy con una corona o estoy con un testigo lateral, de poder saber cuál es la mojabilidad que puede tener una roca. ¿Ustedes conocen alguna metodología? No sé, se me ocurre tirar de agua o, o algo para ver qué pasa. Exactamente. Si vos le tirás agua a una roca que es mojable al agua, ¿qué va a pasar con esa gota de agua? Se va a adherir, ¿Va a generar agua de contacto o se va a quedar la gota o se va a meter en la roca? se va a meter. Exactamente. O sea que es alguna manera práctica, nosotros no vamos a poder medir el ángulo de contacto, pero sí vamos a hacer Y se cortó, Se cortó. se fue. Ah, sí, me parecía. Ya se estaba trabando bastante. El profesor se fue, ¿no? Porque quedamos 4 nomás. O sea, fue un poquillo. Sí. Así que Pau, toma el mando de la clase, por favor. Bueno, continuando con lo que vimos hoy. No, igual a mí se me cortó 1000 veces la clase, no sé qué anda. Se me trabó la clase. Sí, a mí a lo último viste que te pregunté porque se me venía trabando. ¿Uno puede parar la grabación? A mí no me deja. A ver. Fede, gracias por pasarme el drive. Te súper agradezco. Ahí me fijo, Nico. No, a mí tampoco. No, a mí tampoco.
Fede, ¿te fuiste a comer ya? No. Pero están todos comiendo. Ah, de nada, Paula. Ahora va a ser el drive oficial de las clases. Nico, ¿a vos te llegó la invitación? Te lo envié al genial. Mailfield. Sí, ahí pude ingresar. Ah, perfecto. Si salimos, ¿se seguirá grabando? Como para cortar la grabación. Y no sé cómo Seguro funcionará que se corta, pero claro. Pero capaz que el profe y nos fuimos todos. Toqué casi todos los botones y no aparece ningún botón para parar la filmación. Así que no sé. Bueno, dicen que hagamos algo, que le mandemos un mail al profesor o algo. Porque capaz que se le cortó la luz y bueno, nos quedamos acá un rato, digo. Y si quieren, le mandamos que nos retiramos, porque bueno, no sabíamos qué le pasó. Nico, Fede, ¿qué opinan? Fede ya está recomiendo. Ya, Igual, bueno. o sea, faltaban 5 minutos, le decimos que nos teníamos que ir a comer. Sí.
Eh, Es mala propaganda. bueno, dale. Sí, salimos y decimos eso, que nos fuimos a comer porque Fede ya se fue y dijimos, vamos a comer todos. ¿Hacemos eso? Bueno, dale, Dale. ¿quién le manda el mail? Para no mandarle 4 mails. ¿Pau? Qué chanta. El presidente. Bueno, paren, lo redactamos juntos. ¿Qué le pongo? Que no sabíamos qué pasó, de que bueno, nos fuimos y que no, seguimos la próxima clase. Bueno, Parece que le estamos Le guardando pongo la eso. clase nosotros. pero si no, bueno, si vamos a dar cuenta, chicos, capaz que no es necesario el mail. Claro, bueno, listo. Listo, Bueno, nos ya vemos. está. De última nos volvemos. Chicos, nos vemos. Capaz que si ve esto ya sabe. Así que bueno. Buen fin de semana. Sí, Dale. igualmente. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao.